Aquí vamos a encontrar unos huesos de las personas pues que estuvieron en algún momento en esta leprosería. Miren, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en la leprosería de Gisors, una antigua leprosería en donde por algunos siglos estuvieron muchos enfermos de lepra en este lugar. La condición era de que si ellos entraban, nunca más volverían a salir de aquí. Hoy me acompaña mi amiguita Yanira. ¿Cómo te sientes? Yo también, y sobre todo por la pintura que vamos a encontrar en este lugar y la sorpresa también en que un pintor montenegrino decidió reflejar el dolor por la muerte, por el sufrimiento en todas estas paredes. Bienvenidos el día de hoy a la leprosería de Gisors. Y acabamos de llegar a la leprosería de Gisors. Les contamos que esta leprosería pues va a estar abierta solamente 4 veces al año y hemos tenido la suerte de llegar cuando está abierto. Solamente está abierto el Día de la Arqueología Europea y también el Día del Patrimonio, que es en septiembre. Son los únicos 4 días y hemos tenido suerte. La entrada va a ser gratuita, así que pues vamos ahí. Y vamos a ingresar ahora a la capilla de San Luc o capilla de San Lucas. Les contamos que este es el único recinto que queda de la antigua leprosería llamada la leprosería de San Lázaro. Sin embargo, en este lugar lo que más va a destacar, como pueden ver, son las pinturas hechas por un artista montenegrino llamado Dado. Vamos a hablar de él posteriormente. La leprosería de San Lázaro o leprosería de San Lázaro es una antigua leprosería que data del siglo XIII y está situada en Gisors, en la región de Normandía. Esta capilla, la capilla de San Lucas, fue clasificada como monumento histórico desde el 16 de octubre de 1992. Durante la Edad Media, grandes epidemias de lepra asolaron Europa. Ante el estigma y la mancha de esta enfermedad y el contagio, se tomaron medidas estrictas contra los pacientes. Por tanto, fueron rechazados de la sociedad y expulsados de las ciudades, en donde se les confiscaban todos sus bienes y ellos eran sacados de la ciudad. Sin embargo, al ver que a pesar de ser sacados de la ciudad, muchos de ellos continuaban mendigando y esto producía la expansión de la enfermedad, fueron obligados a vivir en autosuficiencia y que ellos se organizaran. ¿Qué quiere decir esto? Fueron encerrados en un lugar, algo como lo que hoy podría pues catalogarse como campos de concentración, ¿no? Ellos fueron concentrados en un lugar y no podían salir de ahí porque ninguno de ellos iba a ser considerado como curado jamás. Debían vivir en este encierro. La leprosería de Saint-Lazare fue fundada en 1210 por Jean Gisors, que fue un antiguo señor feudal, un señor normando. Su construcción se produce cerca de una capilla de peregrinación anexa al dominio, es decir, esta capilla que hoy en día llamamos la capilla de San Luc o la capilla de San Lucas. A mediados del siglo XV, considerando que la lepra pues casi había sido extinguida de Francia, la gestión de la leprosería fue confiada al burgués de Gisors previo pago a un alquiler. Esta suma se distribuyó a los necesitados de la ciudad y la leprosería se transformó en oficina de los pobres a mediados del siglo XVIII. A partir de la Revolución Francesa, la capilla sirvió como granero y también por un momento la capilla fue un orfanato. En 1967, la ciudad de Gisors adquirió la capilla por un simbólico franco, aunque algunos dicen que fueron 10 francos. A principios de la década de 1990, el edificio se había deteriorado tanto que por un momento se pensó que era mejor tumbarlo. Sin embargo, se dieron protecciones a este monumento histórico, catalogado a partir de 1992, y decidieron reestructurarlo. Con todos estos trabajos, finalmente se hizo pues la capilla de San Luc, se restauró la capilla de San Luc y se le va a adornar con todos estos murales que van a representar el dolor de los leprosos durante toda la vida y hasta su muerte. Hablemos ahora de la lepra. ¿Qué cosa es la lepra, no? Porque muchas veces hemos escuchado el tema de la lepra, sobre todo en la Biblia, ¿no? Como una especie de castigo divino. Bueno, les contamos que la lepra es una enfermedad que se calcula que existe por lo menos hace 4000 años. ¿Por qué?
porque hubo una excavación en donde en el año 2009 se encontró en Balatal, en Rajasthan, al norte de India, un cuerpo que databa del año 2500 a 2000 a.C., es decir, el cuerpo tenía más de 4000 años, con claras muestras de haber padecido de lepra y es más, fue enterrado en un lugar en donde había sido el cuerpo protegido por varias vallas para que seguramente la gente evitara el contacto con una enfermedad desconocida para aquel entonces. La lepra también se le conoce como enfermedad de Hansen. Es una enfermedad infecciosa crónica producida por un bacilo llamado Mycobacterium leprae que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, pero también afecta otros sitios tales como las mucosas, los ojos, los huesos, los testículos y la complicación puede ser más severa e incluso hasta causar desfiguración, deformidad, discapacidad. Hoy en día la lepra continúa existiendo, aunque ya hay un tratamiento. Se dice que la enfermedad pues, se encuentra sobre todo, ataca sobre todo a 3 países en el mundo, en su gran mayoría, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a Brasil, a India y a Indonesia. Durante la Edad Media se pensó que los leprosos enfermaban como castigo divino por sus pecados y se solía relacionar que sus pecados habían sido la lujuria o la promiscuidad, por lo que se acostumbraba expulsar a los enfermos de las comunidades y desposeerlos de sus bienes. Los que padecían esta enfermedad llevaban unas pequeñas tablas en la mano llamadas las tablillas de San Lázaro. No olvidemos que San Lázaro va a ser el santo protector de los leprosos. Cuando estas personas que poseían la enfermedad caminaban, pues estas tablas golpeaban entre sí y avisaban a la gente que los leprosos estaban pasando, siempre y cuando se les permitiera mendigar o realizar algún peregrinaje. En algunos casos también solían llevar una campana en el cuello. Hablemos ahora de Dado. Este era su seudónimo, su nombre fue Miodrag Duric, nacido el 4 de octubre de 1933 en Cetinje, provincia de Montenegro, en la antigua Yugoslavia, y falleció el 27 de noviembre de 2010 en Pontoise, en el departamento 95 de Val d'Oise, que se encuentra al norte de París. Nacido de una madre profesora de biología y de un padre funcionario, Dado se enfrentó cuando era niño a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Cetinje, su lugar de nacimiento, una pequeña ciudad al sur de Montenegro, permanece profundamente arraigada en él y en su pintura, ya sea por los relieves, el suelo, el paisaje montañoso de piedra caliza o por las monstruosidades infligidas a los hombres por otros hombres durante la guerra. Muy afectado por la muerte de su madre en 1944, Dado dejó la escuela y no regresó hasta 1947 para ingresar en la Escuela de Bellas Artes. Al finalizar su carrera en 1956 decidió trasladarse a París. En realidad Dado también se aleja pues, de Yugoslavia, de su lugar de origen, porque él decía que quería alejarse de estos horrores que la guerra le había producido, tratando de buscar un lugar pacífico. Sin embargo, al estar pues en París, Dado va a observar pues que su arte va a ser muy bien aceptado, pero siempre su arte va a estar relacionado con ciertos momentos de sufrimiento. Fue así que Dado decidió, bueno, también tuvo la fortuna de poder hacer estos trabajos que vamos a ver aquí, ¿no? En donde en estas pinturas podemos observar los horrores y los sufrimientos de los leprosos, de las personas que vivieron y murieron aquí. Si nosotros pues somos minuciosos, vamos a poder observar muchas imágenes que él fue haciendo, pero que decía que nunca iba a terminar. Por eso que quien le puso un alto fue el ayuntamiento de la municipalidad diciéndole, ya no hay más que modificar, déjalo ahí y como está. Por eso que algunos comparan las pinturas iniciales de Dado y las finales, porque en estos muros vamos a observar que estas son las pinturas finales, pero que hay algunas fotos en donde se mostraba cómo en algunas pinturas pues eran totalmente distintas a las que vemos aquí. Y es que él fue adhiriendo más color, más imágenes y cosas que nosotros podemos observar aquí y que muchas veces la gente se entretiene viendo porque también cuando uno enciende la luz se va a ver otras formas que cuando uno las apaga. Ya lo veremos en unos momentos. La señorita de la oficina de turismo nos ha dicho que ahora está iluminado y se ve así de este color y va a apagar la luz para ver la diferencia. Ah, pues miren, claro que sí, miren la diferencia con la luz natural. Y les voy a mostrar, aquí vamos a encontrar unos huesos de las personas pues que estuvieron en algún momento en esta leprosería. Miren, por ejemplo, ahí vamos a encontrar 3 huesos pues que están protegidos para que uno se dé la idea, porque hubo excavaciones aquí y en estas excavaciones se van a encontrar cuerpos completos
Y estos huesos fueron dejados aquí a la vista, porque como era una antigua iglesia, una antigua capilla, aquí pues enterraba mucha gente. Y mientras uno cava puede encontrar más. Es más, en todo este suelo se encontraron cuerpos completos. Vamos a ver, por ejemplo, otro más aquí. Aquí va a haber otro hueso también. Miren, por ejemplo, ahí lo tienen. Otro hueso más. En el siglo XIX se vendió este lugar a la municipalidad. ¿Por cuánto, dirá uno? Pues les contamos que se vendió por 10 francos. 1,80 € en la actualidad, más o menos fue lo que costó el haber comprado y adquirido este lugar. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A la leprosería de Gisors. A la leprosería de Gisors. ¿Y qué te pareció? Muy interesante. Interesante, triste e histórico, pero la verdad es que hemos aprendido mucho también, tanto de la enfermedad como de las personas que pasaron sus últimos días aquí. Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo.